Bien, cuando hablamos cinemática 2, como ya te venía anticipando, comprende pues hablar de movimientos parabólicos, movimiento circular uniforme y movimiento circunferencial uniformemente variado. Aquí empezamos entonces describiendo un poco lo que es en este caso conocido como el movimiento parabólico. El movimiento parabólico pues es un tipo de movimiento compuesto. ¿Y por qué se llama movimiento compuesto? Porque este movimiento está obviamente conformado, está compuesto por dos movimientos independientes, uno de ellos que se encuentra en este caso en el eje X y el otro de ellos que se encuentra en este caso donde se encuentra pues en el eje Y. Son totalmente independientes porque se desarrollan de forma separada en el eje X y en el eje Y. El movimiento que se en este caso que se describe en el eje X es el que ya conocemos como movimiento rectilíneo uniforme, abreviado como MRU, que ya saben cuál es la ecuación que describe un MRU. Y en el eje Y, igual en este caso en el eje Y, el movimiento que lo describe es el movimiento de caída, pues de caída libre vertical. Entonces, estos son los dos movimientos independientes que conforman en este caso pues el movimiento parabólico. De forma independiente vas a trabajar aquí en un problema de parabólicos aplicando de forma independiente en tu eje X MRU y en tu eje Y caída libre vertical. Entonces, pero ¿qué ocurre gráficamente por acá para que el movimiento sea parabólico? Bueno, pues para que el movimiento sea parabólico, lo primero que se hace es a la partícula o al cuerpo que se lo va a lanzar, le debo transmitir una velocidad, pero con un cierto ángulo de elevación o de depresión. ¿Eso qué hace? Que la partícula empiece a volar, en este caso describiendo pues un trayecto, en este caso parabólico, y a la vez la curva que hace simétrica. ¿Por qué es una curva simétrica? Porque estamos diciendo que en el eje Y es caída libre. ¿Y qué sabe de caída libre? Que no se toma en cuenta la fricción. Entonces por aquí, igual, tanto en X como en Y, no tomas en cuenta la fricción que hace el aire. Eso hace que la curva que describe la parábola sea pues una curva simétrica. La mitad que tengo en la izquierda sea igualito que lo que tengo en la otra mitad derecha. Eso es porque estamos despreciando la fricción que pueda aparecer en el cuerpo debido al movimiento. Entonces, en principio tengo es la curva que hace el cuerpo. Pero, ¿qué más debes saber? Que esta curva pues fue escrita porque la velocidad de lanzamiento tenía por acá un ángulo. En este caso voy a graficar un ángulo de elevación. Aquí le colocas un ángulo de elevación. Imagínate por aquí un ángulo de elevación, por aquí un ángulo tita. Y además al cuerpo yo le transmito una velocidad inicial, llámale por aquí una velocidad v0. Como esto es un vector, aquí te das cuenta en la gráfica que este es un vector, ¿verdad? Que se encuentra en el plano X y Y. Que sabe por vectores, que si yo tengo un vector en el plano X y Y, que decías que lo puedo descomponer en los ejes X y Y, formando un triángulo de la cola a la cabeza, obviamente en X y Y. Pero esta componente que ves aquí en Y la voy a mover y la colocas por acá, solo pues por efectos gráficos, para que se vea un poquito más bonito. Esta componente vertical de la velocidad la hemos ubicado donde, hacia acá, y eso es lo que hacemos aquí. En este caso, este vector velocidad igualito como se encuentra en el plano X y Y, lo voy a descomponer en un elemento que está en el eje X y el otro que está en el eje Y, pero el que está en Y lo voy a mover hacia la posición de origen y lo colocas de esta forma. Entonces me queda así, ve. Esto pues cuando tú lo descompones nos queda de la siguiente forma. Este vector velocidad lo descomponemos de la cola a la cabeza. Una componente a la derecha en el eje X y otra en Y. Y esa de Y que dijimos que la voy a mover y la colocas acá. Ahí está ubicada entonces las colitas tocándose en el punto de origen. Y ten en cuenta pues que esta componente estaba antes aquí y aquí estaba formándose justamente el triángulo de velocidades, y ahí tengo pues el triángulo rectángulo que forman las componentes. Entonces eso es lo que tengo en principio. Ahora voy a colocarle un nombre a esta componente de velocidad en el eje X. Voy a llamarle velocidad en X, Vx, y la componente que tengas en el eje Y voy a llamarle velocidad inicial en Y. ¿Y por qué le llamo inicial? Porque en Y vas a aplicarle caída libre, y que sabes que si es caída libre la velocidad va cambiando, entonces en Y va cambiando. Es por tal razón que aquí le llamo en este momento velocidad inicial en Y, porque va a ir cambiando mientras se mueve. El cuerpo que hace, ya dijimos que hace esa curva parabólica y habrá un momento en el cual alcanza la máxima elevación. Luego que hace, empieza nuevamente a descender.
Pero ¿qué ocurre en el punto de máxima elevación? En ese punto de máxima elevación, pues, lo que sucede es lo siguiente, que esta componente de la velocidad en el eje Y, en este momento, ¿cuánto es? 0, porque ya no se puede elevar más. Recuerda que Y es caída libre. En Y lo que hace la partícula hace que suba y luego hace que baje. Entonces en el punto de máxima elevación en Y es 0. Pero ¿qué pasa con la componente de X? No cambia. ¿Por qué no cambia? Porque ya hemos mencionado que en X es mRU y que sabes que si es mRU la velocidad debe permanecer constante. Por lo tanto, aquí tranquilamente le colocas pues esta componente sigue siendo la misma que llamaste al principio Vx. Y aquí esta componente en Y en este instante, ¿cuánto es? En este instante vale 0. Lo que te decía, la componente de velocidad en Y es la que hace que la partícula vaya subiendo, se va elevando mientras va volando. Y aquí en el punto de máxima elevación, esta componente de velocidad en Y se anula, se hace 0 instantáneamente. Y eso que hace que hasta aquí llegue la elevación y luego empieza nuevamente a caer aumentando la velocidad en Y. Eso es lo que hace la componente en Y. ¿Y qué hace la componente en X? Hace pues algo parecido. Mientras se va elevando, esta componente que hace la va arrastrando hacia la derecha, la va arrastrando, y eso hace pues que se vaya generando o se vaya creando en este caso un trayecto, parabólico. Entonces, ¿qué se cumple por acá? Gráficamente, pues mira, si esto yo le llamo por aquí, por ejemplo, una elevación, una altura h, si tú quisieras encontrar cuánto va la altura h, le aplicarías alguna de las ecuaciones que hemos estudiado en caída libre, porque en Y le vas a aplicar caída libre. En este caso, si yo quiero saber cuánto es esta elevación h, le aplico alguna de las fórmulas de ¿qué? De caída vertical, porque está en el eje Y. En Y le aplicas caída vertical. Y si quiero saber esta distancia que voló en X llamado L, en este caso, como esto es en el eje X, le vas a aplicar mRU. Esta distancia L se le llama en este caso alcance, técnicamente se le llama alcance horizontal. Ahí está. Alcance horizontal es esta distancia que la partícula vuela en el eje X o en el eje horizontal. Por lo tanto, si yo quisiera saber cuánto es esta distancia que voló la partícula en el eje X, ¿qué le aplicas? En X le aplicas pues mRU. Entonces, no es un tema nuevo, esto es simplemente la fusión, la unión o la combinación, como quieras llamarlo, de estos dos. En el eje X mRU y en el eje Y caída vertical. No es un tema nuevo, es la fusión de lo que ya conocemos en un solo movimiento. Ahora, en esta gráfica que estoy mostrando aquí, se cumple solo en esta gráfica. Se cumple que el tiempo que demora subiendo la partícula es el mismo tiempo que demoraría en el tramo de caída. ¿Por qué son iguales? Porque el punto de lanzamiento está al mismo nivel que el punto de impacto. Solo en ese caso se cumple que el tiempo de elevación y el tiempo de caída son iguales. Entonces, por aquí lo voy anotando, pero ojo, estoy haciendo la aclaración. Solo en esta gráfica en la cual el punto de lanzamiento y el punto de impacto estén al mismo nivel, se cumple que el tiempo de subida y de bajada son iguales. Solo en este caso, del cual que digo pues que ese tiempo de subida o bajada, ¿cómo lo voy a calcular? Se calcula así, ve, tiempo de subida TS es igual solo en este caso al tiempo de bajada TB, o de descenso, ya que es igual en fórmula, es igual al cociente de la componente inicial de la velocidad en Y sobre gravedad. Esa es la ecuación que te permite en este caso evaluar el tiempo de subida o de bajada solo en esta situación. ¿Qué caso es? Cuando la partícula en el punto que se lanzó y de impacto estén al mismo nivel horizontal. Otro caso también aquí de este gráfico también es la siguiente, que el tiempo de vuelo es todo el tiempo que la partícula permanece en el aire. ¿Y qué se entiende con eso? Que es el tiempo que demora volando desde ese punto de lanzamiento hasta que impacta por acá. ¿Qué tiempo es? La suma de la subida más bajada. Que me queda entonces por aquí que el tiempo de vuelo, que es igual a la suma de ambos, el tiempo que demora elevándose más el tiempo que demora en descender, pero como ambos son igual, en este gráfico son igual, es igual que pongas el doble del t de subida o simplemente el doble el tiempo de bajada.
Y forma de ecuación, ¿cómo quedaría? Pues el doble de la velocidad inicial en y sobre cuánto, sobre la gravedad. Y tendrías ahí la fórmula para calcular en este caso el tiempo de vuelo en este gráfico. Estoy haciendo la aclaración, solo en este gráfico. Solo en este gráfico, cuando el punto de lanzamiento está en la misma línea horizontal que el impacto, se cumplen estas ecuaciones. Caso contrario, no se te ocurra aplicarme esto. Ya estoy haciendo la aclaración. No quiero que luego diga, el profesor me enseñó así. No, estoy diciendo que estas dos fórmulas directas se cumplen para esta gráfica, nada más. ¿Qué pasaría si la pelota, por ejemplo, la pateas y se queda por acá en un techo? ¿Cumple esto? No, porque el punto de impacto está a otro nivel que el punto de lanzamiento. No se cumple ahí. Entonces, estas dos relaciones que estoy colocando una vez más, para que no te me olvides, solo es para este gráfico. Aquí se ha graficado el momento que se lanzó y el momento que impactó al mismo nivel. Ahí se cumple esto. Y también se cumple esta otra relación, también para el gráfico, que es la que relaciona la altura con el alcance. ¿Y cuál es la relación matemática? La que dice pues que la tangente del ángulo de disparo lanzamiento, que es igual 4 veces la elevación h entre el alcance horizontal, que hemos llamado en este caso L. Solo en este caso se cumple esta relación de la tangente, la tangente del ángulo, la altura y el alcance. Y también se cumple lo siguiente también para este gráfico, igual que este alcance L se convierte en el máximo alcance posible cuando el ángulo de lanzamiento θ sea de cuánto, sea de 45. Bien, entonces ya tengo la relación de matemáticas para ese tipo de lanzamiento, en la cual el punto de disparo y de impacto están al mismo nivel horizontal. Eso es todo, no debes saber nada más, eso es todo. O sea, como te dije al principio, este no es un tema nuevo, es la fusión o la combinación de lo que ya conoces, parabólico, que es en el eje X MRU y en Y caída libre, nada más. Ahora, conclusiones. Mi primera conclusión aquí es la siguiente. Digo por aquí, si el ángulo, le pongo así de frente, si el ángulo de lanzamiento, si me entiendes la simbología, si el ángulo de lanzamiento o de disparo, si el ángulo de lanzamiento es un ángulo de elevación, ya es un ángulo de elevación como el gráfico que ves ahí, o ángulo de depresión, que ya saben en trigonometría que es eso, en ángulo de depresión, el movimiento, en este caso el movimiento de la partícula, el movimiento es parabólico. Ya en este caso, si el lanzamiento es con ángulo de elevación o de depresión, el movimiento de la partícula es movimiento parabólico. Ya, y cuando el lanzamiento es horizontal, por ejemplo, de este punto de máxima elevación hacia acá, esta es la mitad de la curva, es la mitad de la parábola semiparabólico. Entonces, por aquí mi segunda conclusión. Digo lo siguiente: si el ángulo de lanzamiento, si el ángulo de lanzamiento o disparo, si el ángulo de lanzamiento o disparo es un ángulo de 0 grados, lo pongo de frente para que no se me confunda con el ángulo. Digo, si el lanzamiento directamente ya es horizontal, ya sabrás pues que si es lanzamiento horizontal, el ángulo ¿cuánto es? 0 o 180 si fue lanzado a la izquierda. Lo pongo directo. Si el lanzamiento es horizontal, ya directamente ya saben eso. Si el lanzamiento es horizontal, ¿qué afirmas? El movimiento, ya el movimiento de la partícula, el movimiento es semiparabólico. Ahí está. Muy bien, entonces, eso tenlo en cuenta siempre. El disparo, ¿cómo es? Si el disparo es con un ángulo de elevación o de depresión, el movimiento es parabólico. Si el disparo es de forma horizontal, pero cuando digo horizontal me estoy refiriendo a un lanzamiento horizontal de un desnivel, no del piso. Si yo del piso lo lanzo de forma horizontal, solo va a rodar. Aquí es obvio, se entenderá obviamente, que si es lanzamiento horizontal se refiere a que yo lo lance de una cierta altura horizontalmente. Ahí el movimiento es semiparabólico. Y tú preguntarás, ¿y qué es semiparabólico?
Es lo mismo de acá, lo mismo, no hay nada más que aquí comentar que lo mismo. Igual le aplicas en el eje X MRU y en Y le aplicas caída vertical. Es igual la descripción, solo que hablamos de la mitad de la curva, solo esta parte de aquí, este pedacito en X que le aplicas MRU, esta altura Y que le aplicas caída libre, y es la misma situación. Entonces, no es, digamos, un tema aparte hablar también de semiparabólico, porque es el mismo caso, pero solo en este caso estamos tomando la mitad de la curva y eso hace que sea semiparabólico. Entonces, ten en cuenta el ángulo de lanzamiento. Si se lanza hacia arriba es ángulo de elevación parabólico. Si lo lanzo hacia abajo, ángulo de presión también parabólico. Si lo lanzo horizontalmente de un desnivel, se mueve en una curva semiparabólico. Eso es todo lo que debes saber en cuanto a lo que es movimiento parabólico. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Sí o no? ¿Se entendió, muchachos? Hablen. Profesor, Dime. ¿y la longitud del alcance horizontal es el mismo o la mitad? En semiparabólico obviamente va a cambiar. En semiparabólico me preguntan, ¿no? En semiparabólico el alcance horizontal es solo la distancia que se desplazó en el eje X. Esta línea es el alcance horizontal en el semiparabólico. Es la mitad obviamente. Si todo en parabólico había llamado un alcance L, todo era un L, en semi, esta es la mitad de semiparabólico. Dijimos que la curva era simétrica, ¿verdad? ¿Qué implica que sea la curva simétrica? Que este segmento horizontal a la mitad es igual que este otro segmento de acá en la curva, porque es una curva perfectamente simétrica. O sea, esta línea, digamos que esto todo mide, digamos, 50 metros, este pedacito está aquí cuánto mide 50 y acá igual cuánto mide 50. Ya, pero en el caso del semiparabólico, esta distancia, este alcance horizontal es la mitad de lo que tendrías en toda la parábola perfecta. Pero a fin de cuentas, eso no te preocupas tanto en el cálculo porque solo te van a decir, calcúlame cuánto se desplazó en X, una distancia X. Y aquí es igual a esta distancia X, la velocidad en X por el tiempo que demoraría bajando, nada más. Porque recuerda que en X que le aplicas MRU. Sí, este es el nombre, un nombre técnico porque le pueden poner en una pregunta quizá digan el alcance horizontal es tanto, ya sabes a qué se refiere. Pero en sí, es que están diciéndote lo que la partícula se desplazó en el eje X vale tanto. Es lo mismo, solo que el nombre técnico se le pone así como para que sea un poquito más elegante, pero al final de cuentas, esta distancia como la calculas, el producto de la velocidad que tengo en el eje X por el tiempo que demora volando de ese punto hacia el otro, nada más. Porque recuerda que en X que le aplicas MRU, distancia que es igual V por T. Notamos en X, Vx por el tiempo que demora volando. Así de simple. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien, vamos avanzando. Ahora pasamos ya a lo que es de frente, así de rápido. Pasamos a lo que es el punto 2, cinemática circunferencial. El día de hoy hacemos toda la teoría para que no quede teoría pendiente, para que en caso ustedes pueden ir avanzando con los demás. En el punto 2 vamos a hablar ya de lo que es la cinemática circunferencial y nuevamente, aquí no es un tema en particular, no es un tema nuevo. Es un tema análogo a lo que ya hablamos en MRU y MRV, y aquí cuando hablamos de MCU es el análogo a MRU. ¿Cómo se va a llamar ese movimiento? Se va a llamar movimiento, ya movimiento circular o circunferencial, como quieran llamarlo. Lo llamo de frente circular, movimiento circular, ya movimiento circular en este caso, circular uniforme. Simple, ya movimiento circular uniforme. Así de simple lo aprendemos y se lo va a abreviar como MCU. Lo que antes era MRU, ahora se va a llamar MCU. ¿Qué cambió? Digamos un poquito la interpretación. Un ratito que la pizarra como que no obedece por momentos. Ahí está. Muy bien, entonces es el análogo a lo que tú sabías de antes en lo que era MRU, ahora es MCU. Bueno, en teoría es simple. Si movimiento circular, obviamente el cuerpo como se mueve ahora en una curva. Entonces por aquí verificamos una curva, es la trayectoria en la cual el cuerpo se mueve. Pero como es una curva, que sabes que tendrá pues un centro de, obviamente de curvatura, de la cual hay un radio constante a la trayectoria. Si por aquí pintamos la partícula, digamos que se encuentra en esta posición en cierto momento, y que lo que se hace, lo que hacemos es del centro lo ubicamos mediante un vector. Aquí hay un vector que lo ubica
que es el vector posición, digámoslo así técnicamente, y cuando el cuerpo se va moviendo, este vector se va desplazando, se va moviendo también. Entonces, digamos que yo lo ubico por aquí. Aquí ubicamos la partícula en el instante inicial, ahí está ubicado. Luego, ¿qué hacemos? Si la partícula, digamos que se mueve en sentido antihorario y luego se encuentra por acá, ¿qué es lo que hacemos? Esto ya hablamos en tema de cinemática 1. El ojo, digamos que en el centro hay un ojo observando, el ojo al cuerpo lo va siguiendo mientras se va moviendo, ¿verdad? Y que te das cuenta que ese es un vector, sí, en la cual se va moviendo también en la parte central, se mueve un cierto ángulo. Este ángulo de abertura entre el rayo que lo ubicó al cuerpo en el momento inicial y el instante final hay un cierto ángulo. Ese ángulo lo llamo simplemente por aquí un ángulo tita. Ahí está. El ángulo tita es el ángulo que se desplazó la partícula respecto al centro. Pero también, ¿qué otra cosa pasó? Pasó también que la partícula también, además de haberse movido un ángulo central, se movió esta curva, este arco. Entonces también tuvo un desplazamiento tangencial. En este caso se llama, desplazamiento tangencial o simplemente llámale arco de trayectoria. Pero ¿por qué se movió? Porque aquí hay una velocidad. ¿Qué velocidad es? Es una velocidad tangente, tangencial a la curva. Y eso que implica que va cambiando su dirección. Por lo tanto, si hablamos de movimiento circular uniforme, aquí la velocidad no es constante. ¿Por qué no? Porque aquí la velocidad tiene una dirección y acá tiene otra dirección. El vector de velocidad cambió. Lo que no cambió es el tamaño. Y el tamaño, ¿cómo se le llama técnicamente? Rapidez. Por lo tanto, aquí si hablamos de movimiento circular uniforme, lo que sí es constante en el movimiento que es la rapidez tangencial, no la velocidad. Ten en cuenta eso. Entonces, si hablamos de MSU, lo que es constante es la rapidez. ¿A qué me refiero? El tamaño del vector. Si esto mide 10, aquí sigue siendo 10 porque es uniforme. Pero no puedo decir que la velocidad es constante. Porque no es constante la velocidad. Aquí tiene un ángulo. Aquí tiene otro ángulo, tiene otra orientación. Por lo tanto, si cambia el vector, si cambia la orientación, no es constante la velocidad. Lo que sí es constante es el tamaño de esa velocidad llamado rapidez. Entonces por aquí lo voy a anotar también para que no te olvides. Lo que sí es constante que anotamos al costadito es la rapidez. Y ya saben que rapidez que es el módulo del vector. Esta rapidez es la que sí permanece, en este caso, constante. Ahí está. No olvides eso que pueden preguntarte eso en teoría. Y ya sabes que en MSU lo que sí es constante es la rapidez. Muy bien. Seguimos, mira. Esta partícula, cuando se mueve, imagínate de por aquí, del punto A se mueve hacia la posición B. Ya dijimos que se movió también en la parte externa un ángulo, un arco, que por aquí lo llamo un arco S. Ahí está. Entonces, tengo, ya te dije, dos desplazamientos. Un desplazamiento que está en la parte central, que es el ángulo, y un desplazamiento en la parte tangencial, que es el arco S. Ahí lo estás viendo. Entonces, tendrías aquí dos velocidades. Una velocidad que es la que hace que cambie, la partícula cambie un cierto arco en función del tiempo. O sea, me refiero a que la partícula se esté relacionando el arco que cambió en función del tiempo. Y la otra velocidad, la que te relacione con qué rapidez cambia este ángulo, también en función del tiempo. Van a haber dos velocidades. Una velocidad que se va a llamar velocidad tangencial y la otra que se va a llamar velocidad angular. Por aquí lo notamos entonces. La primera va a ser en este caso llamada velocidad, que la notamos velocidad tangencial. ¿Ya? Velocidad tangencial, pero aquí voy a centrarme más en lo que es su magnitud. O sea, se va a llamar el módulo o la rapidez de la velocidad tangencial. Yo le pongo de forma simplificada velocidad tangencial, pero estamos refiriéndonos al módulo. Velocidad tangencial. ¿Ya? Tangencial simbolizada simplemente como llamado ahí V. V o puede ser también VT, así lo puedes encontrar también en los libros. Velocidad tangencial, me estoy refiriendo a la magnitud, ¿ya? Entonces, ¿cómo la vas a calcular? Esta magnitud, esta tangencial VT, se calcula pues como el cociente del arco de la trayectoria entre el tiempo que demoras, el tiempo t, en recorrer aquel arco de trayectoria. Esa es la fórmula para que calculemos, en este caso aquí, a una velocidad tangencial. ¿Y en qué se mide?
pues se mide el sistema internacional, que sabes que los arcos se miden en metros. Arco en metro, tiempo en segundos, metro por segundo es la respectiva unidad de medición de la magnitud de la velocidad tangencial. Ahí está. La otra velocidad es la que está relacionando el cambio del ángulo. Se va a llamar en este caso velocidad, ya, velocidad angular, porque está vinculada pues con qué relación cambia el ángulo en el centro de la trayectoria, simbolizada con la letra W. ¿Cómo la calculas? Igualito, el concepto de velocidad no va a cambiar. En este caso digo por lo siguiente, que el tamaño de esta velocidad angular W aquí es igual al cociente del desplazamiento o distancia angular que hemos llamado en el gráfico el ángulo θ entre el tiempo que demoraste, un tiempo t. ¿Y esto en qué se mide? Pues el ángulo θ se mide en sistema internacional en radian, tiempo en segundo, por lo tanto se mide en radian por segundo. ¿Y esto qué vendría a ser? La velocidad angular. Entonces, mira, vayamos ya definiendo dos cosas importantes. Hablar de movimiento circular, sea uniforme o no, de forma general, vamos a encontrar dos tipos de movimientos, digamos así, relacionados entre sí. Uno es el movimiento de la partícula en la parte tangencial y la otra es el movimiento en la parte central o angular. Dos movimientos vinculados, dos movimientos relacionados, uno en la parte tangencial y el otro en la parte central o llamado angular, donde el desplazamiento en la parte tangencial de la partícula, su desplazamiento es el arco S, o sea, la distancia, por decirlo así, la distancia es el arco, en lo que es la parte tangencial. En la parte central o angular, el desplazamiento es el θ. De términos simples, la distancia angular, ¿cuál es? El ángulo θ. O sea, esta es una distancia, pero distancia angular, y acá es una distancia tangencial. En términos simples, tenlo en cuenta así. Distancia tangencial, arco, distancia angular, el ángulo θ. Así es simple. Distancia entre tiempo, distancia entre tiempo. ¿Ya? Ahora sí, vamos a relacionar estas dos velocidades. ¿Cómo se relacionan? Bueno, sencillamente pues aplicas un poquito de trigo y digo lo siguiente. Si la tangencial me han dicho que es el cociente del arco entre el tiempo, ¿y qué es el arco? El arco es el producto del ángulo θ por el radio de trayectoria. Este radio de trayectoria, ahí está. Entonces, ese es el arco entre el tiempo t, del cual que te das cuenta pues que este cociente ángulo entre tiempo ya lo conocemos, que es el W, es la velocidad angular. ¿Qué me queda aquí? Que la V tangente aquí es igual el producto del angular por el radio de trayectoria, radio R. Tengo la relación entre la tangencial y la angular. Ahora, ¿qué otra cosa más encontramos aquí? Encontramos lo siguiente. Aunque este movimiento sea uniforme, en él hay una aceleración que va al centro. Es la responsable de que el cuerpo se vaya curvando. Es lo que hace que los cuerpos que están orbitando no se alejen de la trayectoria y completen pues un camino circunferencial. En este caso se va a llamar aceleración centrípeta o normal. Ojo, el movimiento es uniforme, sí, pero tengo una aceleración, sí. ¿Por qué? Porque dijimos que lo que no era constante era que este vector de velocidad, él está cambiando. Si el vector cambia es porque tengo una aceleración. Ella es la responsable de que esté cambiando, este vector esté cambiando constantemente la dirección. Porque ella lo que hace es, aparentemente lo está jalando al cuerpo constantemente hacia donde, al centro, y lo está obligando a dar vueltas. Es como que dijéramos, lo está obligando a orbitar. Esa es la aceleración centrípeta. Entonces por aquí la calculamos. ¿Cómo la vas a calcular? Digo por aquí, esta aceleración se va a llamar aceleración centrípeta. ¿Por qué centrípeta? Porque va al centro. Aceleración centrípeta pasa por el centro de la trayectoria. ¿Y cómo la calculamos? Sencillamente pues su magnitud de la centrípeta, su magnitud aquí es igual al cociente de la tangencial al cuadrado entre el radio de trayectoria o el producto del angular cuadrado por el radio de la respectiva trayectoria. Tengo ahí, en este caso, la relación matemática para que evaluemos la magnitud de una aceleración centrípeta. Ten en cuenta que es la responsable de que el cuerpo se curve y complete el camino circunferencial. De lo contrario, no ocurriría eso. Muy bien.
¿Y en qué se mide? Obviamente se mide sistema internacional. Esto pues se mide en metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Muy bien, sigo por aquí. Estamos hablando de movimiento circular uniforme. Implica que el cuerpo demora el mismo tiempo en cada vuelta. Ese tiempo que demora en cada vuelta se le conoce técnicamente como el periodo. Periodo que se simboliza pues con la letra T. Es el periodo, ya te dije, que es el tiempo. Pongo aquí de frente, tiempo es el tiempo que demora en una vuelta. Tiempo en una vuelta. Por ejemplo, en el caso de la Tierra tiene dos periodos, un periodo de traslación y uno de rotación. ¿Cuál es cada uno? El de rotación es 24 horas, que es el día, y de traslación un año 360, tiempos que demoran en dar una vuelta circunferencial. Igual aquí, el siguiente elemento se va a llamar en este caso la frecuencia. Frecuencia es un parámetro que te indica o que te mide la cantidad de vueltas que un cuerpo está dando en un cierto intervalo de tiempo. Entonces la frecuencia se calcula técnicamente así, es la cantidad, número de vueltas o la cantidad de vueltas o revoluciones. Recuerda que revolución aquí es vuelta. Número de vueltas o revoluciones entre el tiempo que demora en aquella cantidad de vueltas o revoluciones. Esto que vendría a ser la fórmula igual para que calcules en este caso pues la frecuencia. ¿Y en qué se mide? Aquí sí la vas a encontrar en muchas formas la medición. Una de ellas es, por ejemplo, la que encontramos en el sistema internacional, que es el segundo a la menos 1, llamado técnicamente Hertz. Hertz, que es lo que se usa mucho en lo que es la ingeniería, simbolizado como Hz, frecuencia en Hertz, que significa pues cantidad de vueltas que la partícula da o oscilaciones, hablando en forma general, por cada segundo de tiempo transcurrido. También la puedes encontrar en revolución por segundo o en RPM. ¿Qué es RPM aquí? Revolución por minuto. Son algunas de las unidades en la cual puede encontrar expresada la frecuencia. Este Hertz es un poco especial porque es lo que se usa mucho en sistemas que son sistemas, digamos, de variación de frecuencia. Por ejemplo, en nuestra casa el recibo de luz tiene una frecuencia, la luz de casa tiene una frecuencia de 60. Dice ahí 60 Hz. ¿Qué indica 60 Hz? Recuerda que la luz de casa es una luz que es alterna, o sea, es una onda, es una oscilación. ¿Qué indica que sea 60 Hz? Que la luz de casa en un segundo, la luz se ha ido, 60 veces se cortó, en un segundo. Es una pulsación tan rápido que el ojo no lo percibe. Si tú enciendes un foco, el foco no lo ves que se enciende y apaga. No está haciendo, digamos, como luz intermitente. Pero sí está ocurriendo que en un segundo la luz se apagó y se ha encendido 60 veces. Es tan rápida la pulsación que no la percibes. Es de este tipo la onda que llega acá, es una onda pulsante. ¿Ya? Entonces, eso es lo que significa que en tu recibo de no sales ahí, frecuencia de la luz 60 Hz. Es que en un segundo la luz se apagó, vino y se fue 60 veces. ¿Ya? Bien, aquí otra fórmula más es la que relaciona, por ejemplo, la frecuencia con el periodo. ¿Cuál es? La que dice que la frecuencia que es igual 1 entre el periodo o viceversa. Y también la otra es esta que dice que la velocidad angular W aquí es igual 2pi por la frecuencia o simplemente pues un 2pi sobre periodo. Son todas las fórmulas que aquí debes conocer en lo que es movimiento circular uniforme. ¿Ya? A ver, jóvenes, si ustedes se dieron cuenta, en la pantalla sale un mensaje de tiempo restante de la reunión, ¿verdad? Dice 4 minutos con 6 segundos hasta el momento. Entonces, estoy trabajando hoy con una versión de Zoom gratis, no es una cuenta pagada. Es por eso que la reunión tiene un límite de 40 minutos. ¿Qué implica eso? Que acabados los 40 minutos se va a cortar. En este caso quedan 3 minutos, se corta. Se corta el enlace, ingresamos rapidito con el mismo enlace. No perdamos tiempo, ni bien se corte, ingrese con el mismo enlace para continuar y no retrasarnos, ¿ya? Ese es el único inconveniente por el momento en cuanto al tiempo del Zoom, que estoy en una versión gratuita. No estoy con la cuenta pagada, así que se va a cortar en ese tiempo. Así que si bien se corta, ingresamos rapidito con el mismo enlace, ¿ya? Hago la aclaración porque luego nos digo, el profe cortó la reunión, se fue como diciendo que se le cortó. No, es porque la cuenta hoy no está configurada como cuenta pagada, está en una versión gratuita. Ya ingresan rápido cuando se corte. Bien, continúo. Eso es todo lo que es MCU.
¿Se entendió MCU? Muchachos, ¿quedó claro en cuanto a movimiento circular uniforme? Hablen Sí, sí. profe. Todo claro. Bien, ahora avanzamos con Sí, lo que profe, sigue. sí. Muy bien. Ahora pasamos a lo que es movimiento circular uniformemente variado. Aquí no se asusten, porque no es nada nuevo. Cuando hablamos de movimiento circular uniformemente variado, es igual el análogo a cuando hablabas antes en MRV. Como yo les dije, apréndanse la fórmula de MRV. Son las mismas que aquí vamos a usar en MCV. Aquí van a haber 10, pero no son 10 nuevas, son las mismas 5 que antes eran MRV. Acá se van a transformar a 5 en la parte tangencial que ya te comenté y 5 en la parte central o angular. Van a haber 10, pero yo no te pido que te aprendas 10, te pido solo que te aprendas las 5 de MRV y las transformas, las adaptas a cada caso. Digo por aquí entonces en el punto 3 hablamos ya del movimiento, pongo abreviado, movimiento circular, tú lo entiendes ya, movimiento circular uniformemente variado, MCV. Muy bien, ¿y por qué es MCV? ¿Por qué es variado? El cuerpo va a cambiar, en ese caso, en magnitud, cambia la rapidez y cambia, pero la rapidez tangencial y cambia también la velocidad angular. Entonces, voy a tener dos aceleraciones más. Una que va a ser en este caso la aceleración tangencial, que es la que hace cambiar la rapidez tangencial obviamente, y la otra que se va a llamar aceleración angular, que lo que hace cambiar obviamente la rapidez angular. Entonces ya tengo ahí las dos aceleraciones que encontraremos aquí dentro de lo que es MCUV. Así que anda recordando la fórmula de MRV porque las mismas las usaremos aquí. Bien, entonces por aquí vamos definiendo primero lo que es en este caso el primer movimiento, perdón, la primera aceleración, no sé qué hablé ahí. La primera aceleración, lo que es aceleración tangencial. Ahí está, aceleración tangencial. Bueno, nos queda menos de un minuto. Esperamos que se corte el enlace. Ingresamos para explicar sin interrupción ya. Aceleración tangencial, aquí nos quedamos en este primer enlace y regresamos rapidito para explicar de cómo la calculamos. Bien, cuando hablamos de una aceleración tangencial símbolo AT, esta es la responsable, no, a ver, aquí quede también claro, no es la que hace cambiar la velocidad tangencial. A ver, ¿cuál fue la que cambió la velocidad tangencial? La que cambiaba la velocidad tangencial fue la centrípeta. Esta tangencial, ¿qué es lo que hace? Esta aceleración tangencial lo que hace cambiar es el módulo de la velocidad tangencial. En otras palabras, hace cambiar la rapidez tangencial, no la velocidad tangencial. Porque la que hacía cambiar la velocidad tangencial fue la centrípeta. En este caso, esta es la responsable de hacer cambiar en magnitud, de hacer cambiar el módulo o el tamaño de la velocidad tangencial, que no es igual que te digan que hace cambiar la v tangencial, sino el módulo o la magnitud de aquella velocidad tangencial. Entonces, ¿cómo la vas a calcular? Esta aceleración tangencial, la definición es la misma de siempre. En este caso, va a ser pues en este caso la resta de quién? Resta de la tangente final en magnitud menos la inicial entre cuánto el tiempo t. Y ya tengo por aquí, en este caso pues la aceleración tangencial. Aquí está. ¿Y en qué se mide? Se mide pues sistema internacional, se mide pues en metros por segundo al cuadrado. Metro por segundo cuadrado es su respectiva unidad. ¿Que puede ser positiva o negativa? Claro que sí. Si fuera positiva es porque está el cuerpo aumentando la velocidad tangencial en módulo. Si fuera negativa porque está aquí disminuye. Entonces eso va a depender si el movimiento aumenta o disminuye cuando está dando la rotación. Y la otra aceleración se llama en este caso pues aceleración angular. Aceleración angular. A ver, aquí estoy trabajando en magnitud, no le colocaba el vector porque no quiero que entremos muy a detalle con los vectores, porque aquí usamos la regla de la mano derecha, pero no entro en ese detalle porque no es necesario por el momento, ¿ya? Aquí estoy trabajando solo con el módulo. Aceleración angular W, en este caso, su símbolo fue alfa. ¿Cómo la vas a calcular? Igualito, lo que hace ella hace cambiar el vector velocidad angular. Dijimos alfa, ya que es igual a la diferencia del angular final menos la angular inicial entre cuánto el tiempo t. Es la responsable de que el cuerpo cambie
la velocidad angular. ¿Y en qué se mide? Se mide pues sistema internacional, se mide pues en radianes, por aquí radian por segundo al cuadrado. Igualito puede ser positiva o negativa dependiendo si aumenta o disminuye la rotación. ¿Y se pueden combinar estas dos? Claro que sí. ¿Cómo se relaciona? Se relacionan de la siguiente manera, que la aceleración tangencial, ten en cuenta esto, es igual al producto de la aceleración angular alfa por radio de curvatura o radio r. ¿Y eso qué es? Es la relación que existe entre una aceleración tangencial y la angular. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, con estos datos vamos a pasarnos ya a ver cuáles son las fórmulas que encontramos aquí en MSV. Como ya te decía, son las mismas fórmulas que habíamos mencionado en MRV, solo que las vamos a adaptar a cada caso, tanto la parte tangencial como para la parte angular. Así que por aquí colocamos nuestras formulitas y vamos viendo cómo es el cambio que le haremos aquí. Hacemos un cuadro de fórmulas más o menos así y empezamos pues a completar. Aquí voy a comparar las tres fórmulas, los tres casos. El MRV que ya lo conoces, aquí las fórmulas de MRV que son las que son las partidas, en este caso las referencias, y aquí la vas a transformar a lo que es movimiento tangencial y a lo que es movimiento angular. Porque recuerda que ya te dije que en movimiento circular hay dos movimientos relacionados, uno en la parte tangente y el otro en la parte central. Ya, así que aquí lo vas a ver, mira. Aquí en esta columna van a ir la fórmula de que ya conocemos de MRUV. Aquí van a ir la fórmula de lo que es ya movimiento circular, pero en la parte tangencial, ya movimiento tangencial. Y por acá en la otra columna, lo que es la parte del movimiento circular, pero en la parte angular o central, movimiento angular. Ya, ahí está. Ahora sí, empezamos. Lo primero que debes saber aquí es recordar el cambio o la analogía que vas a considerar. Cuando hablábamos por aquí de MRV, la distancia la llamaste D, así de simple. En tangencial, la distancia llamaste arco. Hace un momento le llamaste arco la distancia en tangencial. Y en angular, la distancia fue el ángulo θ. Eso ya lo comentamos. En MRV había una velocidad que le llamaste V. En tangencial, igual la llamaste un V, ¿ya? Y en angular la llamaste velocidad angular símbolo W. Y en MRV había una aceleración que la llamaba simplemente un A. En tangencial se va a llamar aceleración tangencial y en angular, ¿cómo se va a llamar? Aceleración angular símbolo alfa. Son las tres primeras, digamos, referencias que debes considerar para que transformes una ecuación de MRV a tangencial y también a angular. Y nos queda pues más o menos la siguiente relación. Un ratito para acomodar esto. Solo que está muy feo, muy amontonado, pero bueno, el tiempo tampoco nos da para más. Hasta ahí. Ahora sí, aquí colocamos las 5 fórmulas de MRV. Las vas recordando porque vamos a usar las 5 aquí. La primera, por aquí va a ir la segunda fórmula de MRV, por aquí la tercera, y las dos últimas, cuarta y quinta, y ahí está. Empezamos a ver la primera rapidito ya. La primera decía que la V final a que fue igual a la V inicial más o menos A por T. ¿Cómo la transformamos? Mira, acá en tangencia primero, ¿qué hacemos aquí? Voy a colocar aquí V tangente final igual a V tangente inicial más o menos, aquí va un A, que ya le pongo A tangente obviamente por el tiempo T. Solo transformas el parámetro que le corresponde obviamente a cada caso. ¿Cómo queda aquí? A ver, me dictas V, pero ¿qué V es? V final, que tangente, que también fue V, el símbolo es igual a la V inicial. Como estamos en tangencial, será tangente inicial, que también va a ser V. Luego sigue más o menos una aceleración. Como estamos en tangencial, ¿cómo se va a llamar la aceleración? A tangencial símbolo A sub T por el tiempo transcurrido, el tiempo T. Ya transformé la ecuación 1 de MRV al movimiento tangencial. ¿Cómo quedaría transformado en lo que es angular? Igualito, mira, la misma estructura. Será aquí velocidad final. Estación angular, que le colocas? Velocidad angular final. Porque es la velocidad. Mira, velocidad en angular es W. ¿Qué le pongo aquí? Velocidad angular final es igual a angular inicial más o menos el A. ¿Qué A le pongo en angular? Recuerda que la aceleración en angular es el alfa. Será pues alfa por tiempo T. Si la copias queda así, ve.
te queda acá la siguiente forma. ¿Qué me queda? Velocidad angular final W, aquí es igual angular inicial W, más menos, luego sigue un A, que A le pone angular alfa, aceleración angular alfa por el tiempo transcurrido, el tiempo t. Y ya he transformado esta ecuación original a la parte tangente y a la parte angular. ¿Tiene la misma estructura? Claro que sí. ¿Qué le cambié el parámetro? La v en tangencial sigue siendo v y la v en angular se va a llamar w, obviamente. C final, final, final para cada uno. Luego sigue v inicial en tangencial, v inicial y en angular, w inicial o angular inicial. Luego el más menos que se copia en las tres. Y aquí sigue una aceleración en tangencial, a tangencial y en angular, angular alfa, obviamente, porque alfa es la aceleración en la parte angular. Y el tiempo que va en todas común, porque el tiempo es absoluto. ¿Se entendió el cambio? ¿Sí o no? Antes que avance con los demás cambios. ¿Se entendió ese cambio que hemos hecho? Sí, profesor. Bien, seguimos. Entonces las demás quedan igualito. Mira, como ya hicimos el primer cambio, la demás igual. ¿Qué me queda por aquí la segunda? Angular final cuadrado, que es igual angular inicial cuadrado más menos 2AD. Acá que pongo en tangente. Tangente final que sigue siendo v cuadrado, sigue tangente inicial sigue siendo v cuadrado más menos 2A, que ya le pongo a tangente, distancia, ¿qué distancia le pongo en tangencial? Arco S. Ahí está. En angular, ¿cómo quedaría? Queda pues final, velocidad final, en este caso angular final cuadrado, aquí es igual velocidad angular inicial cuadrado, más menos 2A, ¿qué le pongo en angular? Le pongo alfa, ¿qué distancia va en angular? La distancia es tita, por el tita, y ya tengo mi fórmula transformada en angular. La siguiente por acá queda así, distancia es igual inicial por tiempo t, más menos el a por t cuadrado entre 2. ¿Qué queda aquí? Distancia en tangente es arco. Arco es, aquí es igual tangente inicial, que es v por tiempo t, más menos ¿quién? A, que ya le pongo a tangente por t cuadrado entre 2. ¿Cómo queda angular? Distancia angular es tita, pon tita. Tita que es igual la inicial, angular inicial por tiempo t, más menos un a, que ya le pongo alfa en angular, alfa por t cuadrado sobre cuánto, sobre un 2. La siguiente distancia antes será igual a esto, a la semisuma inicial más final entre 2 por tiempo t. ¿Cómo queda aquí? Distancia es arco. Aquí es igual tangente inicial más tangente final entre 2 por tiempo t. ¿Cómo queda aquí? Distancia es el ángulo. Ángulo tita, que es igual la inicial, w inicial más w final, todo sobre 2 por cuánto, por tiempo t. Como que la última, distancia en el enésimo, que era igual la inicial más menos el a por 2n menos 1 entre 2. ¿Cómo queda aquí? Distancia en el enésimo, en tangencial será arco enésimo, Sn, aquí es igual tangente inicial más menos el a tangente, porque estamos con aceleración, por el 2n menos 1 entre 2. ¿Cómo queda angular? Distancia enésima, acá será pues ángulo enésimo, tita enésima, que es igual angular inicial más menos el a, que ya le pongo alfa por 2n menos 1 entre 2. El cambio es eso lo que deben hacer, partiendo de las fórmulas de Menrobé, la llevas a tangencial o la llevas a angular. Así que solo lo que debes saberte son estas 5. No te pido que aprendas más 5, 10 serían 15. No te pido 15, solo 5 te pido que las aprendas para esta parte de lo que es movimiento circular uniformemente variado. La pregunta ahora es, ¿cómo elijo fórmula de tangencial o fórmula de angular? Aquí viene tu interpretación. Es por eso que yo decía que aprendamos primero a sacar datos. Si tú sacas los datos correctamente, sabrás si mis datos son de tangencial o mis datos son de angular. Si yo tengo datos de tangencial, obviamente vas a aplicar alguna ecuación de las tangenciales. Si tengo puro dato angular, obviamente voy a aplicar alguna ecuación de angular. Y si tengo ambos, la relaciono con esto, con la relación que hay entre a tangente y la angular, o la otra que colocamos, que fue la siguiente, que era así, la relación de velocidades, que decía que la tangente aquí es igual a angular por r. Y eso ya queda según la pregunta que tengas, vas a relacionar
Pero en principio, ¿qué es lo que debes hacer? Sacar los datos y darte cuenta si mis datos son o corresponden a tangencial o angular, y según eso, obviamente coges alguna ecuación de las que tengo en la tabla mostrando, ya sea de tangente o de angular. Y lo demás es matemática. Así es simple. Ya, entonces, eso es lo que corresponde a movimiento circular uniformemente variado. Aquellos alumnos que no han hecho caso de aprenderse estas 5 fórmulas, ahora sí se les va a complicar porque ya no serán 5, serán 10 fórmulas. Más las 5 serán 15. Y si no has hecho caso de aprenderte estas 5, pues no sé qué decirte porque realmente ya es tu responsabilidad. Magia no hago yo, así que yo le dije en su momento, aprendas estas 5. Con ellas trabajamos más adelante. El que no hizo caso, no sé qué hará porque no hay otra forma pues de que en un examen salga de bien si no tengo la base, ¿ya? Así que yo le dije eso por algo, no lo decía de cargoso ni por molestarlos, es porque uno ya sabe cómo es la temática y las indicaciones que damos siempre los docentes aquí es porque queremos simplemente decir qué es lo que se viene, qué es lo que debes tener en cuenta, no lo hacemos por molestarte. Creo que ningún docente hace por molestar nada aquí, lo hacemos porque ya conocemos cómo es la temática en cada curso. Ya, así que sean en ese aspecto, hagan caso a las indicaciones porque son para su bien. Y aquí terminamos la teoría. En el último punto vamos a hablar por aquí de lo que es transmisión. ¿Cómo se transmite? Transmisión de movimientos. Transmisión de movimientos circulares. Transmisión de movimiento circular. Aquí ya terminamos teoría. Transmisión de movimientos, obviamente circulares. Transmisión de movimientos. Muy bien. Hay dos tipos de transmitir movimientos, dos formas de transmitir movimientos. La primera es cuando yo transmito movimientos mediante cadenas, fajas o sogas o contacto tangencial o engranaje. ¿Qué lo notamos? Por cadena. Lo que pasa, por ejemplo, en las motos o las bicicletas. ¿Cómo transmito movimiento por cadena? O por, digamos, una faja, lo que usan las poleas, por ejemplo, o transmito por engranaje que son las rueditas dentadas, engranaje, que es por ejemplo un piñón, por ejemplo es un tipo de engranaje o contacto tangencial o contacto tangencial. A ver, ¿qué se cumple en cualquier caso de que estaba mencionando? Se cumple algo muy simple, se cumple lo siguiente. Mira, voy a colocarlo bien abreviado, no voy a colocar mucho detalle, así que lo pongo muy simple. Si yo tengo, por ejemplo, una rueda por aquí y colocas otra lejos, y yo quiero, digamos que esta está dando vueltas, y yo quiero que esta rueda transmita movimiento a la otra. Entonces, ¿qué hacemos? Una forma es que la una o una cadena o una faja y le transmito movimiento automáticamente. Entonces, ¿qué sucede aquí? La transmisión ocurre pues en el mismo sentido y automáticamente son movimientos instantáneos o simultáneos. ¿Qué implica eso? Si aquí le llamo polea 1, rueda 1 y aquí una rueda 2, ¿qué se cumple en este caso? Se cumple pues que las dos ruedas tengan la misma velocidad tangencial. En el caso de contacto tangencial, que se entiende es que tengas una situación así, ¿ve? Una rueda que da vueltas y la pongo en contacto con otra. Ahí hay una transmisión en sentido contrario, invertido. Digamos, en la rueda grande gira en sentido horario, la pequeña que hace le transmito en sentido opuesto antihorario. Pero también que se cumple en cualquiera de estos casos de aquí, se cumple lo mismo. Que se cumple, si aquí llámale también rueda 1 y aquí llámale rueda 2, que se cumple que la tangencial de 1 es la misma que la tangencial de 2, pero las angulares de no. La angular de 1 es distinta que la angular de quién, que la angular de 2. Eso es lo que se cumple cuando tengo una transmisión de movimientos circulares mediante cadena, faja, polea o engranaje. ¿Qué es un engranaje? Un engranaje es que las ruedas se tocan, pero no son lisas, sino tienen aquí unos pequeños dientes, son dentadas, donde le transmite movimiento para sistemas de mayor potencia. Si quiero transmitir alta potencia en transmisión de movimientos circulares, uso pues obviamente un engranaje o una cadena. Si baja potencia, una faja. Ahí está. Y si quiero más potencia todavía, ya no ninguno de estos, sino un eje o un árbol común. Ese es el otro caso. Por aquí notamos entonces el caso B,
En el caso B es cuando yo transmito altas potencias de transmisión, obviamente, en el sistema, y es mediante un eje o árbol común. Digo por aquí entonces, transmisión por eje, voy a llamarlo simple, por eje común o árbol común, le llamo simplemente eje. ¿Cómo es la configuración? Es lo siguiente, las ruedas, como que es una rueda, están colocadas en paralelo, algo así. O sea, yo quiero transmitir movimiento de esta, digamos, de esta rueda que está tan en paralelo, de esta rueda a la otra. ¿Qué hago? Le coloco un eje de transmisión, un árbol, y le transmito movimiento de una a otra. Y nos queda más o menos así. Así queda pues el sistema, queda transmitiendo movimiento de una hacia otra. Y nos queda así. ¿Y qué sucede? Digamos que esta rueda de aquí estaba girando de esta forma, con una cierta velocidad obviamente. Cuando yo la conecto o le uno con el mismo eje a la pequeña, automáticamente transmite movimiento a la otra, estando conectadas en forma paralela. ¿Te das cuenta de la gráfica? La configuración es distinta. Aquí están en paralelo las ruedas y aquí están en serie, al costadito. Y aquí están en paralelo. Entonces aquí, ¿qué se cumple? Se cumple también algo idéntico. Por aquí sí, llámale a esto, por ejemplo, la rueda 1 y aquí llámale la rueda 2. ¿Qué se cumple? Se cumple pues que en ambas ruedas lo que sí es igual es la velocidad angular. ¿Por qué el angular? Porque este eje, el ángulo que gira en el tiempo, es el mismo ángulo que lo hace girar a la rueda chiquita o a la grande o a todas las que pueden estar conectadas en él. Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple pues que el angular es igual. Que digo por aquí que la angular de la rueda 1 es igual que la angular de ¿quién? De la rueda 2. Y lo que no se cumple es que la tangente de 1 es distinta a la tangente de 2. Todo lo contrario a lo anterior. Entonces, esos son mis dos casos de transmisión de movimientos en sistemas rotacionales. Aquí sabe, es lo contrario, date cuenta de lo contrario. Si aquí eran igual a tangentes, acá son diferentes. Si aquí eran distintas angulares, acá son igual angular. Es todo lo contrario porque es otra configuración. Date cuenta entonces cómo es cada caso. Eje común, el nombre lo dice, el mismo centro. El centro coincide con el otro centro, están alineados. O las unimos con un mismo eje. Eje de transmisión común. Se cumple esta relación. Caso contrario, cuando estén colocadas así con cadenas, contacto o engranaje, se cumple pues que igual tangente distinta angular. Muy bien chicos, esa es toda la teoría que debemos saber aquí en cuanto a lo que es cinemática circunferencial. Con esto sí vamos ya solo a lo que es el desarrollo de las preguntas de la hoja. ¿Ya? A ver, la teoría quedó entendible. Honestamente, Sí, jóvenes, lo demás chicos, ¿todo bien? sí se entendió, profesor. Bien, entonces con esto sí vamos a pasar ya a la parte de explicación. Ahora sí, bueno, el otro grupo de tarde ya tengo la parte 1 resuelta, que son los impares. Con ustedes nos toca full preguntas pares. Vamos a pasar con la pregunta 2. Luego subo toda la información completa del grupo tarde y mañana para que no estén tantas las hojas divididas. Un solo grupo voy a enviar un solo grupo de separata para que no estén buscando tanto por hojas individuales. Ya, así que empezamos con ustedes con la pregunta par número 2. Dice por aquí lo siguiente. Si la flecha da en el blanco, en 8 segundos halle la velocidad en metros por segundo de lanzamiento. A ver, estamos en el caso de movimiento parabólico, ¿verdad? ¿Por qué parabólico? Porque pues se ve en la gráfica, se ve bien graficado ahí, que el punto de lanzamiento coincide con el punto de impacto. Digamos que la flecha es esta cosa. La flecha se la lanza de por aquí y se la inclinó un ángulo de elevación de 53. Y la flecha que hace, obviamente vuela en parábola e impacta por aquí y aquí está el blanco. Ahí está, ahí va a impactar. Entonces, este ángulo lo conocemos. En el dato el ángulo de elevación de la flecha, ¿cuánto es? Es un ángulo de elevación de 53. Y obviamente, ¿qué hacemos? Esta velocidad que no sé cuánto es lo que te han preguntado, la debo descomponer. El primer paso en parabólico fue descomponer la velocidad. A esa velocidad descomponla en X y Y. Por lo tanto, ¿qué hacemos? De la colita a la cabecita. Una a la derecha y la otra hacia arriba. Pero esta que va hacia arriba la voy a mover y la pongo aquí solo
para que se vea un poquito más bonita. Pero obviamente es la que estaba por aquí, armando tu triangulazo rectángulo. Ahí está. Y mira, esta componente yo la llamo Vx, así la llamas en teoría. Y la otra llama la velocidad inicial en Y, pero va a cambiar obviamente en Y. Pero ¿qué es lo que tengo de dato? Dice, si la flecha da en el blanco en 8 segundos, ¿qué implica eso? Que el tiempo que demoró volando desde aquí hasta que impactó acá es 8. Tiempo de vuelo es 8. ¿Tengo el tiempo de vuelo? Sí. ¿Qué te han preguntado? ¿Cuánto vale esta velocidad? Pero mira, más fácil aún, te la ponemos así más sencillo. Voy a llamar que esta componente pitagórico. Si este hipotenusa es el numerito pitagórico 5K en el triángulo, esto es el pitagórico el 3K y aquí es el pitagórico el 4K. Aquí lo colocas, esta componente es el pitagórico el 4K. Es un triángulo, ¿verdad? Yo te pregunto, si aquí te dicen calcula la velocidad de lanzamiento, esto te han preguntado, V0, y tú has llamado que V0 es 5K, encuéntrame el valor de K, multiplícalo por 5 y es tu respuesta, pero sabiendo que el tiempo de vuelo ¿cuánto es? 8. Entonces mira, yo tengo dato tiempo de vuelo. ¿Qué dijimos que en el dato tiempo de vuelo a qué fue igual? Estamos en el caso de la teoría que hemos puesto, que el punto de lanzamiento y el punto de impacto están al mismo nivel, que se cumple las fórmulas que yo te coloqué en teoría. ¿Cuáles fueron? Que el tiempo de vuelo era que el doble, ¿verdad? El doble de la velocidad inicial en el eje Y sobre cuánto sobre la gravedad. Muy bien, exacto, evaluamos 2 veces. ¿Cuál es la V inicial en Y? Lo ha llamado 4K. Ponlo aquí, 4 por K. Sobre gravedad, ¿cuál es la gravedad? 10. Gravedad vale 10, pero el tiempo de vuelo por dato, ¿cuánto es? Dice que vale 8. Ahí está. Se acabó y mira qué te queda al ojo, ¿verdad? Este es un 8, este es un 8. ¿Qué te queda? K entre 10 igual a 1. ¿Qué sacas? Que K ¿cuánto vale? K vale 10, ¿verdad? El valor numérico de K vale 10. ¿Y qué es lo que te han preguntado? Lo que te han preguntado es cuál es la velocidad. ¿Y qué has dicho? Tú has dicho que la velocidad V0 de lanzamiento, ¿cuánto fue? 5 por K. Pero como K vale 10, 5 por 10 te queda 50. Por lo tanto, la velocidad de lanzamiento, ¿cuánto es? 50 metros por segundo es la respectiva respuesta. Entonces, en la pregunta número 2, ¿qué marco entonces? Marco enana. ¿Se acabó? ¿Sí lo entendieron? Jovencitos, ¿sí o no? Hablen. Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces das cuenta que complicado esto no es, te dije que no es un tema nuevo, es la unión de lo que hemos hablado en MRU y caída libre. Así que ahí está la solución, en un pasito así es la solución, fácil. ¿Sí? Profe, Dime. ¿de dónde sacó 10? A donde le puso 2, 4K. El 10 es la gravedad. Ya hemos dicho que la gravedad, ¿cuánto es? 10, ¿verdad? Recuerden que la gravedad, en el tema anterior que dijimos, que la gravedad, ¿cuánto es? 10. ¿Sí? Eso fue lo que preguntó. Profe, gracias. Sí, la gravedad vale 10. Muy bien, ahí está. Seguimos, avanzamos, vamos con la otra para la pregunta número 4, ¿ya? Dice, un cuerpo que se encuentra a 4 metros de la base de un edificio de 60 metros de altura es lanzado verticalmente hacia arriba con una rapidez de 40 metros por segundo. Al cabo de 2 segundos, otro cuerpo es lanzado desde el borde de la azotea con cierto ángulo de elevación. Halle dicho ángulo y se sabe que colisionan en sus alturas máximas. Mira, aquí, aunque no te guste la idea, sí o sí debes hacer un gráfico. De lo contrario, no te puedes ubicar. Así que hacemos un gráfico, porque el problema lo amerita. Así que sin gráfico aquí no lo puedes hacer. No te puedes ubicar, obviamente. ¿Qué hacemos aquí? Dice que hay un cuerpo que se encuentra a 40 metros de la base de un edificio que mide 60 metros. Muy bien. Imagínate que este es el piso. Y por aquí ubicamos un edificio que mide 60. Por aquí ubicas un edificio. Piensa que esta cosa es un edificio. Vamos a colocarle un color ahí distinto. Este es nuestro edificio. Ahí está, ¿ve? Este es nuestro edificio. Y aquí están sus, digamos, sus ventanales. Ahí está. Me parece una puerta, creo ahí, pero ahí está un edificio. Ahí está. Dice la condición
que a 40 metros de la base. O sea, de aquí, de la base me alejo 40 metros. Y de aquí lanzo un cuerpo verticalmente hacia arriba. Eso dice, un cuerpo que se encuentra a 40 metros de la base de un edificio que mide 60 metros de altura, se lanza verticalmente hacia arriba. Entonces por aquí ubicas un cuerpo. De la base me alejo 40 metros y lanzo un cuerpo verticalmente hacia arriba. Por aquí lo ubicamos. Este cuerpo se lanza verticalmente. O sea, él desarrolla el movimiento de caída libre, porque es un lanzamiento vertical. Entonces, este cuerpo de aquí voy a llamarle cuerpo 1. Dice que se lanzó con 40. La velocidad de lanzamiento del cuerpo 1, ¿cuánto es? Por dato, 40 metros por segundo. Sabiendo obviamente que esta distancia, ¿cuánto dice que es? Dice que esta distancia vale 40. Dice que a 40 metros la base. Esta separación vale 40. Ahí está, 40 metros. Muy bien. Luego que dice, al cabo de 2 segundos, o sea, yo ya disparé este cuerpo y ya lo lancé, y cuando pasan 2 segundos, se lanza otro. Se lanza otro cuerpo del borde de la azotea con un ángulo de elevación. O sea, cuando este ya se lanzó, pasan 2 segundos más, y acá se dispara otro cuerpo con un ángulo. ¿Y cuál es la condición? Que colisionan o chocan en sus alturas máximas. Entonces mira, este otro cuerpo que fue lanzado luego de 2 segundos de por acá, se lo lanza con un ángulo de elevación, movimiento parabólico. ¿Y qué es lo que sucede? Que curiosamente los cuerpos chocan, donde chocaron dice, en sus puntos de máxima elevación. O sea, digamos que este cuerpo 1 alcanzó hasta aquí la máxima elevación. ¿Qué se cumple? Que este otro cuerpo que se lanzó de acá, también justamente en este punto que ves aquí, alcanza también su máxima elevación y hace una curva parabólica más o menos así. Y empieza nuevamente a descender. Es lo que sucede. Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple pues lo siguiente. Dice que fue lanzado el cuerpo 2 segundos después. A ver, ¿cómo relacionamos los tiempos? Anda viendo esto y mientras muevo la gráfica. ¿Cómo relacionamos los tiempos? Si me está diciendo que fue lanzado 2 segundos después. Ahí más o menos. A ver, ¿cómo son los tiempos? Por aquí lo ponemos, indicamos aquí, ¿ve? Este tiempo, hasta aquí, llámale un tiempo de la partícula 1, un tiempo de 1, un tiempo t. Y el tiempo de la otra partícula, el tiempo que viene hasta por aquí volando, un tiempo de la partícula 2, T más 2. t más 2 o t menos 2. Piensen bien. Dice que se lanzó 2 segundos después, o sea, tiene menos tiempo en el T aire. menos 2. Exacto, no se me confunda, porque si haces mal tu planteamiento, sale cualquier disparate. Es t menos 2, porque se lanzó después. O sea, él tiene en el aire menos tiempo que el cuerpo 1. Si el cuerpo 1 tiene en el aire t segundos volando, el cuerpo 2 tendrá pues t menos 2 porque fue lanzado después de 2 segundos. Ahí está, entonces yo tengo ahí. Este cuerpo se lanzó con una velocidad, llámale v inicial, que no sé cuánto es, pero esta velocidad, lo que yo sí sé es que tendrá una componente en el eje X y la otra por aquí en el eje Y. Así, le pongo un nombre, llámale velocidad en X y aquí llámale simplemente v de Y. ¿Qué te han preguntado? Este ángulo tita, ¿verdad? Pero ¿qué sabes? Mira la figura. ¿Qué sacas aquí? De la figura que estoy formando por aquí, sacas, este cateto es VY, este cateto es VX. ¿Qué sacas ahí? Que la tangente de tita, aquí es igual, es VY sobre VX. O sea, para que tú encuentres el ángulo tita, solo hace falta encontrar esta componente en Y esta componente X y se acabó. Así que el trabajo es concentrarte en encontrarme cuánto vale cada una Vx y Vy del cuerpo 2, que fue lanzado 2 segundos después. Pero ¿qué más sabes? Que chocan el punto de máxima altura, aquí máxima elevación. ¿Qué implica eso? Que las componentes de velocidad en Y, tanto para 1 como para 2, en ese punto, ¿cuántos son? 0. Aquí la pintamos. La componente de velocidad en Y, tanto de 1 como de 2, como es máxima elevación, valen 0. ¿Qué le pongo aquí? Lo siguiente, así ve, en un solo gráfico, que la componente en Y, tanto de 1 como de 2, en este punto, ¿cuánto es? 0, porque es máxima altura por condición, ahí está.
Y para que no lo confundamos, aquí ponle velocidad inicial. Ahí está, para que no lo confundas. Muy bien. ¿Qué hacemos? Yo te pregunto, ¿qué harías ahí para encontrar la Vx y la V inicial en Y? ¿Qué es lo que se te ocurre ahí hacer? A ver, quiero escucharte tu razonamiento. ¿Qué harías ahí? ¿Cómo lo plantearías? Ya está graficado. Ahora, ¿qué escribo matemáticamente? Usar fórmulas, igualándolas. Obviamente fórmula, pero ¿qué fórmula? Yo el tiempo con la fórmula de caída Exacto, libre. exacto. Primero encuentra el tiempo. ¿De quién? De la partícula 1. Si encuentro el t, y hace el tiempo de la partícula 2. Un ratito que se movió esta cosa. Un ratito que por momento esta pizarra como que se quiere revelar. Aquí estamos. Bien, te decía. Si tú encuentras el tiempo t de la partícula 1, ya sé automáticamente el tiempo de la partícula 2. Si tengo el tiempo, ya tengo la velocidad de x, porque la partícula 2 voló en x, hasta ese momento voló esta distancia 40, ahí saco vx. Y para que encuentre su vy, calcula la distancia que se eleva el cuerpo 2. ¿Y cuándo sé que se elevó? Restando lo que se eleva 1 menos lo que mide el edificio. A ver, aquí voy a colocarlo de otro color. Mira, esta línea, esta elevación, desde aquí, del piso hasta aquí, ¿esto qué es? Elevación de quién? De la partícula 1, ¿verdad? Ese llama h de 1. ¿Sí? Esta línea es h1. Bueno, aquí la gráfica no me da tanto espacio, pero al menos vamos a intentarlo mover ahí. Esta línea es h de quién? De 1. Pero ¿qué sabes? Que el edificio, ¿cuánto mide? Mide 60. Esta línea mide 60. Esto mide 60 metros por edificio. Y este otro pedacito que voy a pintar por aquí, este pedacito que lo pintamos de otro color por aquí, este pedacito hasta aquí, que es la altura de quién? Del cuerpo 2. Es H2. Sabiendo H1, yo ya sé H2 por diferencia. Porque saqué la gráfica. En la gráfica sacas que la suma de 60 más H2 es igual a H1. Así que eso lo encontramos con el tiempo. Con el tiempo encuentras H2. Con eso encuentras la Vx y la Vy y se acabó. Empezamos entonces. Digo, en el cuerpo 1, que es caída vertical, simplemente aplícale alguna ecuación para que encuentres el tiempo. ¿Qué ecuación para 1? Que tengo para 1 la inicial, que tengo para 1 la final. Y queremos el tiempo. ¿Qué ecuación? Obviamente, pues la ecuación que dice lo siguiente: final, aquí es igual, la v final en caída libre es igual a la inicial, como sube menos gravedad por el tiempo que demora hasta ese momento. ¿Y qué te queda ahí? O aunque lo puedo hacer directo también, pero ya apliqué la fórmula. ¿Cuál es la final para 1? En ese momento vale 0. ¿Cuál es la inicial para 1? Es un 40. Menos gravedad, que es un 10, por el tiempo t que demora el cuerpo 1. Que sacas ahí que el tiempo t del cuerpo 1, ¿cuánto es? Te queda 4. 4 segundos es el tiempo que demora hasta que las partículas chocan. Ya sé que hasta ahí han pasado 4 segundos. Por lo tanto, si t vale 4 segundos, yo ya sé cuánto vale el tiempo de 2. Te vale 4 menos 2, te queda pues simplemente 2. El cuerpo 2 demora 2 segundos, pero te falta el H1. ¿Qué digo por aquí? El H1, sigo por aquí, eso también es para quién? Para el cuerpo 1. ¿Qué digo por aquí? Para el cuerpo 1, calcúlame su altura. ¿Qué ecuación? Final cuadrado, por ejemplo, que es igual a la inicial cuadrado, como está subiendo menos 2 gravedad por altura del cuerpo 1. Estamos en Y, obviamente. Recuerda que 1 solo está en el eje Y. ¿Cuál es la final de 1? Sigue siendo 0. 0. ¿Cuál es la inicial de 1? 40 al cuadrado. Eso es 1600 menos 2 gravedad, que vale 10, por el H que hemos llamado H de 1. Al ojo, ¿cuándo queda H de 1? Queda pues 80, ¿verdad? Al ojo. H1 queda 80 metros. Si ya encontré que el cuerpo 1 se elevó 80 metros, y yo que más sé que H1 aquí es igual a esta línea hasta aquí que mide 60 más el H2. Ahí sacas H2. ¿Qué te queda por aquí? Digo, lo siguiente, el gráfico que sacas, que la altura del edificio, que es 60, más lo que se elevó el cuerpo 2, H2 aquí es igual a la altura del cuerpo 1, que hemos llamado H1. ¿Qué sacas ahí? Al ojo, que H2, ¿cuánto es?
20, ¿verdad? Porque H1 vale 80, te queda que H2 vale 20. Ya hemos encontrado también H2. Si ya tengo H2, tengo todo. Con eso calculas el X, el Vx y Vy de la partícula 2. ¿Qué hacemos ahora? Trabaja solo para la partícula 2. Digo por aquí, en la partícula 2. ¿Qué digo? En 2. Empezamos. ¿Qué observas de 2 hasta que ocurre la máxima elevación? De aquí hasta aquí, ¿qué ocurre? En X voló este pedacito. ¿Y ese pedacito cuánto mide? Mide 40. Mira, para que sea un poco más entendible, tómalo como una sombra. Aquí está la partícula 2. La sombra se encuentra ubicada justamente en este punto. Cuando va volando en la curva, la sombra va avanzando. ¿Y qué observas? Cuando esta partícula llega al punto de máxima elevación, la sombra se encuentra ¿dónde? Se encuentra aquí la sombra. Entonces, ¿la sombra cuánto voló? Esta distancia. ¿De cuánto vale? 40. A ver, me quedé por aquí diciéndote, a ver, como ya encontraste la elevación de la partícula 2, que fue 20 metros, ya tengo todos los datos. Ahora sí, solo vas a calcularme cuánto vale la velocidad de X y cuánto vale la velocidad de Y. Te decía por acá, tómalo, imagínate como una sombra. Cuando la partícula 2 está en el borde de la azotea, su sombra se proyecta en el piso y está ubicada en esta posición, ¿verdad? Cuando ella empieza a volar, ¿qué hace? La sombra se mueve también, ¿sí o no? Y cuando esta partícula 2 llega al punto de máxima elevación, la sombra está ubicada aquí. ¿Qué observas entonces? Si inicialmente la sombra estaba en este punto y finalmente la sombra se encuentra por aquí, que observo que la partícula se movió realmente en el eje X cuando esta longitud que mide cuánto, que mide 40. Entonces tú sabes que en X es MRU. Digo entonces por aquí lo siguiente, como estamos en la partícula 2 y estamos trabajando en el eje X, ¿y qué le aplicas en X en parabólicos? MRU. Recuerda que 2 sí es parabólico, 2 es movimiento parabólico, entonces le aplicas parabólico. En X, MRU, distancia que es igual velocidad en aquel eje X por el tiempo que demoras, que es un tiempo t. Pero la partícula, ¿cuánto voló en X? Se dije 40. 40 que es igual la velocidad en X que voy a encontrar por el tiempo. ¿Qué tiempo es? Tiempo para 2. Recuerda que estamos trabajando para la partícula 2. ¿Cuánto demoró la partícula 2 hasta este punto? Demoró 2 segundos. Entonces el tiempo t para 2 vale 2 segundos. Aquí lo notamos. Ese tiempo, ¿cuánto es? 2. ¿Qué te queda al ojo? Que la velocidad X, ¿cuánto es? 20, ¿verdad? Ya encontré la velocidad en X de quién? De la partícula 2. Ya tengo un dato por ahí. Ahora sí, ¿qué te falta? Ya encontraste a esta componente. Te falta esta que es la componente inicial en Y. ¿Qué le aplicas ahora? En la partícula 2 te vas al eje Y porque te falta un dato en Y. Entonces por aquí digo igualito en la partícula 2, pero ¿en qué eje? En Y. ¿Y qué le aplicas en Y en parabólicos? Caída libre vertical. Te pregunto nuevamente, ¿qué datos tengo en Y? Para 2, ¿quiero encontrar la inicial? Sí. ¿Tengo la altura que se elevó? Sí. ¿Que vale cuánto? Vale 20. Ya lo tengo. Tengo su altura que se elevó. Quiero la inicial. Tengo el tiempo de subida. ¿Y qué ecuación aplicamos? Obviamente la ecuación de alturas. Pero porque estamos trabajando en el eje Y, aplica la ecuación de alturas en Y. ¿Cómo queda tu ecuación de altura? ¿Qué te queda por aquí? Mira, altura A que es igual inicial en Y por el tiempo t. Estamos en el tramo de elevación. Cuando subes tu gravedad negativa menos gravedad por el tiempo elevación de la partícula 2 al cuadrado sobre cuánto, sobre 2. Mira, todo lo que estoy reemplazándote es datos para quién, para 2. Este tiempo no es el t que se ha encontrado por aquí 4 segundos por si acaso. Estoy colocando aquí en 2, tiempo para 2. ¿Y cuál es el tiempo para 2? Es 2 segundos. Este h para quién es? H para 2. ¿Y cuánto es h para 2? Te quedó 20. Igualito por acá. ¿Cuánto es la inicial aquí? Inicial, pero ¿en qué eje? En Y. Estamos trabajando en Y. Inicial en Y de 2. Te la llamaste V inicial en Y. A ver, reemplazamos. ¿Qué pongo aquí? H de 2. ¿Cuánto fue H de 2? ¿Cuánto te quedó? 20. Reemplázalo. 20. Aquí está 20. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Pero estamos trabajando en Y y en la partícula 2. ¿Cómo la llamaste? Esto se va a llamar velocidad
inicial en Y de la partícula 2. ¿Cuánto fue? La he llamado V inicial en Y. La copia es igual, le hemos llamado V inicial en Y por el tiempo T. ¿Qué tiempo es? Es el tiempo de ¿quién? De la partícula 2. ¿Y cuánto fue ese tiempo? 2. Coloca el 2. Ahí está tu 2. Aquí lo colocas el 2. Luego que sigue menos gravedad que vale 10 directamente. Mira, gravedad que vale 10. 10 entre este 2 te queda un 5. Ya, colócalo de frente. 10 entre ese 2 te queda un 5. Pon aquí el 5 por el tiempo T. Por el tiempo T de quién nuevamente? De 2. ¿De cuánto fue? 2 al cuadrado, 4. Ahí está. ¿Cuánto te queda? Mira, si te das cuenta, este es un menos 20. Pasa para acá con más 20, más este 20, más un 40. 40 igual a 2 veces V inicial en Y. Al ojo, ¿qué te queda ahí? Que la V inicial en Y te queda ¿cuánto? Te queda 20. Ya encontré lo que nos hacía falta. ¿Qué te han preguntado? El ángulo. ¿Qué planteaste al principio? Esto, mira, tú dijiste en la gráfica de aquí que la tangente, en el grafiquito, tangente de tita, que era igual, aquí, tangente que es igual, es cateto opuesto, V inicial en Y, entre adyacente que es Vx. Y reemplazamos, V inicial en Y te quedó 20, Vx te queda 20, ese cociente ¿cuánto es? 1. Tangente queda así, ve. Tangente de tita es igual a 1, por lo tanto el ángulo ¿cuánto es al ojo? El ángulo que tiene tangente 1 ¿cuánto es? 45. Entonces mi respuesta en la pregunta número 4, el ángulo de lanzamiento ¿cuánto fue? 45. ¿Qué marcarías? Alternativa dedo. A ver, aquí no he colocado tanto la etiqueta de cada. Aquí no he puesto H2 ni T2, nada de eso, porque quiero que tú ya aprendas a interpretar ya de una forma más directa sin tanto estar escribiendo la nomenclatura. Esto aquí has puesto que es para 2, o sea, todos estos datos son para 2, obviamente. H2 en tu mente, V inicial en Y de 2, T de 2, T de 2. Acá igual, para 2, distancia en X de 2, Vx de 2 por tiempo de 2. Solo con colocarle el encabezado ya sabrás el dato a quien le corresponde, aunque no le pongas aquí Profe, 2 tiempo 2. Dime. ahí en Y yo apliqué esa de velocidad final es igual a velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Y me sale que velocidad inicial de Y es igual a 20. También, exacto, es otra forma. Cuando el muchacho ya encontró que el tiempo vale 2, la verdad que el tiempo vale 2, en Y es 0 y en Y inicial es igualito también. ¿Es correcto lo que ha hecho el joven? Es correcto. Pues si tú manejas fórmulas, cualquier fórmula puedes aplicarle y te queda la misma respuesta. Él aplicó otra forma y es correcto, porque él ya sabe que el tiempo de 2, ¿cuánto es? 2 segundos. Dijo, pues final en Y es 0, 0 que es igual lo que buscó inicial, menos gravedad que vale 10 por el 2, 2 por el 20, y te queda igualito, 20, igualito. Cualquier forma que apliques, la respuesta no va a cambiar. Pero ojo, siempre y cuando esté bien aplicadas, obviamente. Entonces, ahí está. El ángulo que buscaste, ¿cuánto fue? 45. ¿Sí? ¿Lo han entendido? Muchachones. Sí, profe. Bien, vamos avanzando entonces. Ya, seguimos. Vamos avanzando con la otra pregunta par, que es la número 6. A ver, dice por aquí. El diagrama ahí se muestra el instante en que el avión, cuya rapidez es 50 metros por segundo, suelta un proyectil. Lo soltó. Suelta un proyectil. Si el proyectil destruye el barco, la pregunta es eso, halla la rapidez del barco, sabiendo que viaja en el mismo plano vertical del avión. O sea, estamos aquí de forma idealizando que el movimiento de ambos está en el plano. Está, digamos, uno sobre el otro en la misma línea horizontal. Entonces aquí estamos imaginando que es un movimiento en el plano. A ver, esto es, digamos, el nivel del mar, el agua del mar. Y por aquí se encuentra el barco en el momento inicial. Piensa que este es un barco. Piensa que es un barco esa cosa, como un tazón ahí. Y por acá
voy a graficar el momento inicial en que la bomba o el proyectil fue soltado. Ni siquiera fue disparado, fue soltado, dice ahí. Dice que el avión dice suelta, lo soltó, no la disparó, que es muy diferente. Pero en el momento que él soltó el proyectil o la bomba, como quieran llamarlo, se encuentra a una altura del mar de ¿cuánto dice? De 200. Esta elevación respecto al mar, ¿cuánto es 200? Aquí la colocas entonces, 200 metros es la elevación. ¿Qué es lo que pasó aquí? Mira, esta bomba que fue soltada antes estaba volando en la misma dirección del avión y con la misma velocidad. Cuando es soltada, la bomba no cae así verticalmente. ¿Qué es lo que hace? Por inercia, que ya explicamos la clase anterior en un movimiento parecido, por inercia. Como la bomba está también volando en la misma línea del avión con la misma velocidad, cuando es soltada, ella se queda con la misma velocidad y en la misma dirección. Por lo tanto, en el momento que es liberada la bomba, en ese instante ella se queda con la misma velocidad del avión y en la misma orientación. ¿Y eso qué hace? Pues que la bomba en este momento, como tiene un ángulo de elevación, su movimiento que escribe es un movimiento pues parabólico y por acá lo impacta el barco, por acá lo destruye. Entonces la pregunta es que me digas cuál es la velocidad del barco, sabiendo que fue destruido por aquella bomba. A ver, este barco luego por acá lo impactaron, por aquí la bomba lo impactó, ahí más o menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa por aquí? Bueno, pues veamos lo siguiente. Mira, esta distancia por dato la conocemos. Voy a ubicar el punto medio. El punto medio del barco dice que por dato vale 300 y el barco avanzó, de este momento avanzó hasta aquí nada más y la bomba le impactó. La pregunta es la velocidad con la cual el barco se movía, sabiendo que esta línea grande verde mide 300 metros y esto es la distancia que avanzó el barco, de barco, ahí está. Muy bien, ¿qué hacemos aquí? Mira, esto es el momento inicial. Aquí está la bomba, aquí está el barco, foto inicial. Y luego la bomba se encuentra por aquí. Esto que es ahora el momento final. Son dos instantes, instante inicial, instante final. Los tiempos son igual para cada uno, por lo tanto, si la bomba demora hasta que impacta en el barco un tiempo t, el barco demora hasta aquí, hasta que lo destruyen, demora también moviéndose el mismo tiempo t. Ambos son eventos simultáneos, el tiempo para cada uno, el tiempo es el mismo. Ahora, el avión volaba, dice, con 50. La bomba cuando es soltada, que te dije, queda con la misma velocidad, en este caso 50 también, y en la misma orientación, lo que significa que el ángulo es 37. Esta velocidad de la bomba, que es la elevación que va con ella, la descompones una componente en X de la cola a la cabeza. ¿Qué hacemos? Esta que está en Y, la muevo y la pongo por aquí, y hemos pues descompuesto el vector velocidad de la bomba en X y Y, sabiendo que este ángulo, ¿cuánto es por dato? 37. Y eso es todo. ¿Qué tengo aquí? Esto es la velocidad en X de la bomba. ¿Cuánto es por triángulo? 40, ¿verdad? Y esta es la velocidad inicial de la bomba. ¿Cuánto es por triángulo? Vale 30. Ahí está. Ahora sí, ¿qué hacemos? Si este barco está avanzando con una velocidad que la voy a llamar V de barco, la pregunta es ¿cuánto es V de barco? ¿Qué hacemos aquí? Basta que tú encuentres el tiempo t, ya tengo automáticamente todo. Entonces el tiempo t lo saco ¿de dónde? ¿Del barco? No. ¿Lo saco de dónde? De la bomba. ¿Por qué? Porque tengo más datos en la bomba que el barco para encontrar el tiempo t. ¿Qué tengo para la bomba? La altura que cae. Tengo para la bomba la V inicial en Y. Tengo para la bomba el tiempo y en Y es caída libre. Entonces la bomba en Y trabajas y encontramos el tiempo t. Ahora sí, por aquí lo planteas. Digo entonces por acá. Para la bomba, ¿qué le aplicas para la bomba? ¿Qué tengo para la bomba? Tengo datos en Y. La bomba, desde que fue soltada hasta que impacta, ¿cuánto ha caído? 200. Tengo altura. Tengo la V inicial en Y y tengo el tiempo t que lo voy a encontrar. Digo entonces por aquí, para la bomba en, aclaremos aquí, en Y. Aclarando eso, porque la bomba vuela en X y Y, obviamente. Pero aquí estamos aclarando que voy a trabajar en la bomba en el eje Y, porque en Y tengo más datos que en X. ¿Qué me queda aquí? En Y
¿Qué le aplicas? Caída vertical. Yo te pregunto, en la bomba solo observa los datos en Y. ¿Qué ecuación de caída libre es la que aplicarías? Sabiendo que este tiempo es un tiempo que involucra para la bomba tiempo de subida más un tiempo de caída. ¿Qué ecuación? La ecuación vectorial. Recuerda que estamos en Y. Tranquilamente, ecuación vectorial de caída libre. ¿Cuál de ellas? Tengo altura, tengo inicial, tengo el tiempo t, ecuación vectorial de altura. ¿Cuál fue? La que decía que altura vectorial a que es igual velocidad inicial vectorial por tiempo t, que más seguía gravedad vectorial por tiempo al cuadrado sobre cuánto, sobre un 2. Si yo voy a aplicar la ecuación vectorial que hacemos ahora, colocas, que dijimos, un ojo, colocas un observador, todo lo colocas en el punto inicial de quién, de la bomba. Estoy aplicando la bomba, entonces la bomba colocas aquí, estaba antes la bomba, aquí pon el ojo, aquí está el ojo observando. Entonces este ojo es el que hace la observación del movimiento de la bomba. Según el ojo que digo, bueno, pues el ojo dice, la bomba estaba antes aquí. ¿El ojo qué hace? El ojo chismoso la va siguiendo, la bomba vuela, el ojo va que la sigue, va que sigue su trayectoria, así va el ojo siguiendo. Lo que hace, le impacta por acá. El ojo que hace, está observando hacia abajo. Por lo tanto, la distancia en Y, de inicio a fin, ¿cuánto es? Esa altura que la mide hacia abajo, porque el ojo está mirando hacia abajo. Entonces, como es una observación hacia abajo, es un vector negativo. ¿Y cuánto mide? 200. Entonces, este H es 200, pero negativo. Ojo, estoy diciendo en Y, lo que la bomba ha bajado en Y, según el ojo, del momento inicial al momento final en Y, ¿cuánto es esta línea vertical que mide 200? Por lo tanto, ¿qué colocas ahí? Que la altura vectorial, según el ojo, ¿cuánto es? 200, pero ¿qué signo negativo? Porque el ojo lo miró hacia abajo, te puse en el gráfico. Es igual velocidad inicial. ¿Qué inicial? No le pongas 50 porque la malogras. ¿Qué inicial? Esto como se lee, velocidad inicial en Y. Ya aprendamos a leer los datos. ¿Cómo se va a leer esto? Velocidad inicial en el eje Y. ¿Cuánto es? 30. Lean bien los datos. ¿Ya? Esto se va a leer velocidad inicial en el eje Y. ¿Cuánto es 30? Si el vector 30 va hacia arriba, ¿qué signo es? Un vector positivo. Entonces le colocas aquí 30, pero con signo posi. El t, lo que estoy buscando, menos gravedad, que vale 10, entre 2 queda 5, 5 por t cuadrado. Cuadrática, sácale quinta y ordénala. Pasa todo al primer miembro. Sácale quinta y pasa al primer miembro. ¿Qué te queda por aquí? T cuadrado. ¿Estamos de acuerdo todos? Mira, estoy sacándole quinta y a la vez estoy pasando todo al primer miembro. Si aquí me queda menos t cuadrado, cuando le saco quinta me queda menos t cuadrado, pasa para acá con t cuadrado. Aquí me queda más 6t, pasa para acá como negativo 6t, ¿verdad? Eso estoy haciendo. Menos 6 por t. Y acá sacaste quinta 200. ¿Cuál es quinta 200? Es un 50, perdón, es un 40, ¿verdad? 40. Y queda con su signo porque está en su mismo lado. Y todo igual a cuánto, todo igual a 0. Aspa simple, ¿verdad? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Qué me dice ahí? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son las raíces de la ecuación? En otras palabras. A ver, ¿quién lo calcula rapidito? 4 y menos 50. 4 y menos 50. 10 y No, 4, profe. 10 y 4, claro. Pero 10 y 4, profesor. 4 y 50. Menos 10 y menos 4. menos 10 y 4. A ver, definan bien. Uno dice menos 4. Menos 10 y 4. Menos 10 y más 4. Menos 10 y más 4. Sí. ¿Todo de acuerdo con eso? Sí, profe, porque No, profesor, yo creo que es más 10 y menos 4. es menos 10 y más A 4, ver. es menos A ver, 6. Bueno, el valor de t. Claro, yo te pido el tiempo, no te pido, yo te pido el tiempo y ya, ¿cuál es el tiempo? Eso te pido yo. Ah, el 10 y tiempo más es 10. 4. Más 10. Más 10. Positivo. Ya, vamos a ver porque veo que están un poco confundidos. A ver por aquí. No, profe, es menos 10 y más 4, está bien. Menos 10 y más 4. A ver, hay dos puntos de vista de ustedes. Vamos a crear dudas. Aquí es un T, aquí es un T, aquí es ponle 10 y ponle un 4,
y aquí es menos y aquí es más, ¿verdad? ¿Sí está bien eso? Ahora, cuando tú sacas la igualdad ahí, obviamente, aquí que digo, matemáticamente es así, ya saben que esto es t menos 4 igual, t menos 10 igual a 0, te queda un t10, y t más 4 igual a 0, te queda t menos 4. Hay un tiempo negativo que no me importa porque no tiene sentido físico, con cual me quedo con el tiempo que te quedó posi, ¿cuál fue? 10. El tiempo vale 10 aquí. ¿Quedó claro? El tiempo es 10. ¿Sí? ¿Todos conformes? Porque aquí te queda un Sí, t menos profe. 4, no tiene sentido. Acá te queda el t10, que es el que sí tiene sentido físico. Entonces el tiempo es 10. Si el tiempo vale 10, ¿qué hacemos ahora? Con ese tiempo sacas todo. ¿Qué sacas con el tiempo t? Mira, observa tu gráfico. ¿Qué saca del gráfico? Esta línea que estoy trazando ahorita color amarillo, ¿qué es? ¿Qué me dice? La Es distancia, profe, que es de Distancia, 400 metros. profe. la distancia que voló la bomba en X, ¿verdad? Exacto. Es la distancia que voló la bomba en X. Voy a llamarle así, D mayúscula, para que no lo confundan, D de B, D de bomba. Ahí está. Entonces, esa línea que acabo de pintar amarillo es la línea, es la distancia que voló la bomba en X. Hace por aquí. Sigo por aquí con lo siguiente. Digo, sigo en la bomba, pero ahora ya en qué eje, en X. ¿Qué le aplicabas en X y parabólicos? MRU. ¿Qué saco de la gráfica? Que esta distancia de la bomba, de la gráfica, esta línea de bomba, que es igual a la suma de 300 más distancia de barco. Lo pongo por aquí. Distancia de bomba del gráfico, que es igual a la suma de 300 más distancia del barco. Ahí está. Pero en forma de ecuación, la distancia de bomba, que es igual MRU, esta distancia que es igual, esto que ves aquí, que es igual velocidad de la bomba en el eje X por el tiempo de bomba que lo encontraste. Aquí lo pongo, mira, para que no lo confundas. ¿Sale avión, profe? Creo que sí. VX por el tiempo T. Ahí está. Ahora sí reemplazamos. Esto es VX de la bomba por el tiempo T igual a 300 más. ¿Y cuál es la distancia de barco? Esto será la V de barco, VB, por el mismo tiempo T. Aquí la pongo de frente. V del barco, V de B, por el tiempo T. Evalúalo. La VX de la bomba, ¿cuánto es? 40. El tiempo de la bomba, ¿cuánto es? 10. Igual a 300 más el V de barco, lo que buscamos, tiempo del barco, que es el mismo tiempo de bomba, que es un 10. Y se acabó. ¿Qué te queda por aquí? Te queda por lo siguiente, el 400 menos 300 es un 100 igual a 10V, y te queda al ojo que la V vale 10. Por lo tanto, tu respuesta a la V del barco, ¿cuánto es? 10 metros por segundo es la velocidad con la cual el barco se movía, y por eso lo impactaron en esa posición. Entonces la respuesta es 10. Avión, efectivamente, como dijo el muchacho. Ahí está. Es la respuesta 10. ¿Se entendió, jóvenes? Sí, profe. Los demás jóvenes, ¿cómo van de los 23? ¿Sí se entendió? Sí, profesor, sí se entendió. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Miren, no hemos avanzado mucho porque hemos hecho toda la teoría. La teoría está toda, la hemos explicado toda la teoría. Ustedes pueden ir avanzando. La próxima semana es full práctica, full práctica, y obviamente pues repasen su teoría para que no tengan dificultades con las fórmulas, ¿ya? Entonces por el momento aquí nos quedamos. Profe, Dime. ¿puede volver al ejercicio anterior, por favor, para tomarle captura? ¿El 4? Ahí está el Sí. 4. Sí, ahorita subo todos los apuntes, tanto del grupo de hoy como del grupo de tarde, a su respectivo drive, con el video respectivo. El video sube. Otra cosa, miren, no sé si les parece, porque ahorita tengo la cuenta, es otra cuenta, está desactivada la otra que pagaba. El Zoom se corta cada 40 minutos. Prefieren que siga con Zoom aunque haya esa interrupción, o quieren que vayamos al Meet sabiendo que el video del Meet no se ve muy bien, y aparte que no se ve muy bien pide permiso. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Nos vamos al Meet o sigo con Zoom sabiendo que se interrumpe cada 40 minutos? ¿Qué dicen, chicos? Acá, profe, está bien acá. Aquí está bien, profe. Lo que pasa es que el video del Zoom es mucho mejor calidad el video. En cambio el video del Meet es un video pésimo,
bastante lluvia, se ve así como lluvioso y no se escucha bien tampoco el audio, así que yo, obviamente entre el Zoom y el Meet, prefiero el Zoom. Por eso que he trabajado con Zoom, pero ahorita tengo una cuenta de otro dispositivo que no está pagada, así que es por eso que tengo la interrupción de cada 40 minutos, pero si no hay problema, por mí genial, sigo trabajando con este Zoom gratuito hasta que pueda tener el otro equipo con el cual tengo la cuenta pagada. Bien, entonces, si no hay problemas, la otra clase seguimos con el Zoom. Bien, chicos, eso fue todo por hoy. Cuídense, gracias por su atención. Hasta la próxima semana. Chao, cuídense. Hasta luego, profesor. Muchas gracias. Profe, No, profesor, muchas gracias. Cuídense. Chao, chicos, cuídense. Hasta luego, hasta luego.